Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial, el cual se encuentra propuesto en el texto James Stewart de una variable, la séptima edición. El ejercicio nos dice, una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado con un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, entonces encuentre un modelo matemático que exprese el área de la ventana en función del ancho x. Y B, luego debemos calcular el dominio de la función. Bueno, entonces observemos que como nos dicen que la ventana tiene una forma de rectángulo coronada con un semicírculo, entonces ya yo aquí hice la representación de lo que sería el rectángulo y por encima un semicírculo. Y además nos dicen que el ancho de la ventana es de x, es decir, este lado vale x. Este lado de acá no lo conocemos, por lo tanto vamos a ponerle que vale y. Y por otra parte, nosotros sabemos que esto es un semicírculo, entonces, o la mitad de un círculo, ¿no? Medio círculo. Entonces sabemos que desde este centro hasta cualquier punto sobre el semicírculo, eso es el radio. Pero observemos que es justamente la mitad del ancho, es decir, sería x medios. ¿Ok? Entonces, observemos que nuestra parte A, ¿no? Lo que nos mandan a calcular, vamos a escribir aquí, A, es un modelo matemático que exprese el área como una función del ancho X. Entonces yo quiero expresar esa área en términos de X, pero sabemos que el área de esa figura que tenemos ahí es la suma de dos áreas. El área del rectángulo A sub R más el área del semicírculo o de la mitad del círculo, ¿cierto? Y además sabemos que el área del rectángulo no va a ser más que el ancho por la altura o base por altura, como lo quieran decir, x por y. Y también sabemos que el área de un semicírculo, es decir, va a ser la mitad, ¿no? Como es medio círculo, es la mitad, o sea, un medio del área de un círculo, que sabemos que es pi por r al cuadrado. Ahora observemos que tanto y como este r debemos expresarlo en términos de x porque yo quiero que el área solo dependa de x. ¿Ok? Entonces observemos que vamos a ver esas relaciones, cómo cambiamos estas dos variables en términos de x. La del radio está fácil porque ya sabemos directamente que el radio vale x medios. Entonces lo podemos reemplazar, ¿cierto? Entonces ya yo sé que el área del semicírculo es un medio de pi por r al cuadrado, pero r es x medio al cuadrado. Entonces nos va a quedar un medio de pi por x medio al cuadrado, eso me da x cuadrado sobre 4. Y al resolver esto nos va a quedar un octavo de pi por x al cuadrado. ¿Ok? Ahora solamente nos falta expresar a y en términos de x para poder tener el área de la figura, ¿no? Solamente dependiendo de la variable x. Y para ello vamos a utilizar el dato que nos dieron. Sabemos que el perímetro, ¿cierto? El perímetro de esta figura es el perímetro del rectángulo más el perímetro, vamos a poner perímetro del rectángulo, más el perímetro del semicírculo. Pero observemos que el perímetro del rectángulo solo estoy sumando 3 lados, porque el lado que está allá adentro no cuenta. Entonces observemos que va a ser solamente un lado x más 2 veces y. Y por otra parte, el perímetro del semicírculo sabemos que va a ser la mitad, no, porque solamente es medio círculo, la mitad del círculo que va a ser pi por r. Recordemos que el perímetro de un círculo completo es 2pi por r, pero como aquí solamente es medio, entonces será pi por r. Y nuevamente reemplazamos a r, entonces nos queda pi
por r, que es x medios. Entonces en realidad esto nos va a quedar un medio de pi por x. ¿Ok? Y adicionalmente sabemos que el perímetro vale 30 pies, que es un dato que ya nos dieron. Entonces, con la información que ya tenemos, podemos hacer lo siguiente. Miren lo siguiente. Entonces, así que nosotros sabemos que el perímetro es igual al perímetro del rectángulo más el perímetro del semicírculo. Entonces, vamos a reemplazar lo que ya tenemos. El perímetro sabemos que vale 30. El perímetro del rectángulo sabemos que es x más 2y. Y el perímetro del semicírculo sabemos que es un medio de pi por x. ¿Ok? Entonces mire que podemos despejar a y en términos de x. Es decir, yo puedo decir que 2 veces y es igual a 30, queda allí, y todo lo demás pasa a restar. Es decir, menos x menos un medio de pi por x. ¿Ok? Entonces, ya aquí es fácil despejar a y, porque simplemente es pasar el 2 a dividir. Es decir, y es igual, el 2 pasa a dividir a todo. Pero cuando el 2 pase a dividir a todo, va a dividir 30 menos x menos un medio de pi por x, todo dividido entre 2. Y ahora hacemos distributiva y vamos a obtener que y es igual a 30 sobre 2 menos x sobre 2 menos un medio de pi por x sobre 2. Decir que y va a ser igual a 15 menos x medios menos un cuarto de pi por x. Entonces, vamos a quedarnos con esta expresión, ¿cierto? Vamos a quedarnos con esta expresión, que es la que nos relaciona a y con x. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que voy a hacer una división aquí del espacio para continuar, ¿no?, con el cálculo aquí mismo, la división del espacio. Listo. Y entonces observen lo siguiente. Regresando, ¿no?, a lo que ya teníamos, recuerden lo que ya teníamos esta expresión. Sabemos que el área es la suma de estas dos áreas. Y ya tenemos el área del semicírculo expresada en términos de x. Es decir, esta parte que tenemos aquí, el área del semicírculo, ya la tenemos en términos de x. Solamente nos falta, voy a señalar, miren, esta parte es la del semicírculo. Y solamente nos falta entonces la del rectángulo reemplazar a y. Y también lo vamos a escribir en términos de x. Entonces vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. Observen lo siguiente. Entonces sabemos que el área, ¿cierto? Sabemos que el área es la suma del área del rectángulo más el área del semicírculo. Pero vamos a reemplazarnos. Entonces el área va a ser igual a x por y, que es el área del rectángulo, más el área del semicírculo, que como lo vimos, como lo señalamos acá, es un octavo de pi por x cuadrado. Simplemente lo vamos a reemplazar. ¿Ok? Entonces me queda un octavo de pi por x cuadrado. Y ahora el área va a ser igual a x por y, pero y vamos a reemplazar esto que obtuvimos aquí. Es decir, vamos a escribir 15 menos x medios menos un cuarto de pi por x más la parte del semicírculo, que es un octavo de pi por x. Simplemente ahora vamos a resolver. Entonces el área va a ser igual a 15x menos, esto que está aquí lo podemos escribir como un medio, y cuando multipliquemos aquí por aquí me va a quedar x cuadrado menos un cuarto de pi por x cuadrado más un octavo
de pi por x cuadrado. Entonces observe que aquí podemos hacer operaciones. Menos un cuarto de pi x cuadrado lo podemos sumar con un octavo de pi x cuadrado. Entonces el área va a ser igual a 15x menos un medio de x cuadrado. Entonces menos un cuarto más un octavo, haciendo el cálculo, esto nos queda menos un octavo de pi por x cuadrado. Y si podemos notar, ahí podemos sacar factor común x. Es decir, me queda 15x menos, perdón, 15x. Lo que podemos sacar factor común ahí es x cuadrado, ¿no? X cuadrado factor común de un medio menos, a esto lo podemos escribir como pi octavos para que se vea mejor, pi octavos. ¿Ok? Y si resolvemos la fracción que está ahí, nos va a quedar que el área es igual. El área es igual, escribiste signo igual, bien. 15x menos x cuadrado que multiplica, entonces aquí va a ser 8 menos 2pi sobre 16. Y observemos que podemos sacar factor común un 2 allí para simplificar la expresión lo más posible. Nos queda 15x menos x cuadrado. Ahí sale un 2 como factor común de 4 menos de 4. Bueno, aquí cuando yo saco este menos, aquí debe ser un más, ¿ok? Aquí debe ser un más. Más 4, saco el factor común 2, esto queda un 4 y aquí queda pi. Todo esto dividido entre 16. Y podemos simplificar, es decir, simplificar este 2. Saco mitad, aquí me va a quedar un 8. Y nos queda lo siguiente. Nos queda que el área, ¿no? El área va a ser igual a 15x menos x cuadrado que multiplica a 4 más pi sobre 8. ¿Ok? Ahora vamos a una nueva pizarra. Entonces observemos que ya tenemos el área en términos de x. Así que, ¿cierto? Así, el modelo matemático, el modelo o función, ¿cierto? Entonces vamos a escribir a de x porque depende de x como 15x menos x cuadrado que multiplica a 4 más pi sobre 8. Entonces, esta expresión que tenemos aquí justamente es nuestro modelo matemático que queríamos calcular. Con esto podemos determinar entonces el área de la ventana en términos del ancho X. ¿Okay? Ahora nos hace falta la parte B. En la parte B nos mandan a determinar el dominio de esta función. Entonces, notar que x debe ser mayor que 0, puesto que esto es una longitud de un rectángulo, ¿cierto? No lo podemos tener negativo. Y además, al y representar la altura, también debe ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces, con esta información, que es importante porque miren lo que podemos hacer. Como x y y son mayores que 0, entonces nosotros sabemos que podemos ahora utilizar esto que está aquí en verde, lo podemos utilizar de la siguiente manera. Observen lo siguiente. Entonces, pero miren que todo esto es una igualdad. Entonces, en vez de utilizar voy a utilizar la parte que está más arriba, que ya está señalada. Es decir, esta de aquí, esta parte de aquí. ¿Ok? Porque son la misma, ¿no? Son equivalentes. Entonces, ahora verán por qué. Porque es más fácil trabajar con esa expresión que con las fracciones que están acá. Entonces, vamos a escribirla de la siguiente manera. Vamos a escribirla así. Entonces, observa, como y es mayor que 0, entonces, ¿cierto? Claramente 2y también será mayor que 0. Luego,
Observen que, ¿quién es 2y? Pues 2y es la expresión que tenemos señalada acá, esta que les había comentado. 30 menos x menos 1/2 de pi por x. Esa es la que vamos a reemplazar acá. ¿Sí? Observenla bien. 30 menos x menos 1/2 de pi por x. Esa expresión la vamos a reemplazar acá. Entonces, yo sé que 2y es igual a 30 menos x menos 1/2 de pi por x, pero sé que esto debe ser mayor que 0. ¿Ok? Que eso sea mayor que 0 es equivalente, ¿cierto? Es equivalente a decir que 30 menos x menos 1/2 de pi por x sea mayor que 0. Entonces voy a despejar a x. Entonces observen, para despejar a x voy a pasar todo lo negativo al otro lado de la desigualdad con signo positivo. Entonces me va a quedar 30 es mayor que x más 1/2 de pi por x. ¿Listo? Mayor. Ahora, si tenemos en cuenta lo siguiente, miren lo que vamos a hacer. Esto que está aquí, lo voy a reescribir ahora como x más 1/2 de pi por x menor que 30, es lo mismo, ¿no? Y acá vamos a sacar, vamos a multiplicar toda la desigualdad por 2 para eliminar ese 1/2 de ahí. Entonces, al multiplicar toda la desigualdad por 2, me queda 2x más pi por x menor que 60. Y ahora voy a sacar factor común x. X factor común de 2 más pi menor que 60. Y ahora el 2 más pi, pues pasa a dividir. ¿Ok? Pasa a dividir. Es decir, que esto lo que tenemos aquí es que x, voy a escribir estos son eh, las flechitas, ¿no? de la equivalencia, pero las voy a escribir bien. Flechitas de la equivalencia, para indicar que todas estas expresiones son equivalentes, ¿no? Ahora mira que al despejar, ¿cierto? Al despejar aquí, tengo que x es igual, perdón, es menor que 60 sobre 2 más, vamos a escribirlo más abajo, más grande aquí, 60 sobre 2 más pi. ¿Listo? Entonces, ya ahora tenemos lo siguiente. Vamos a una nueva página. Entonces, como x debe ser mayor que 0, ¿cierto? Pues que representa una longitud, y x debe ser menor que 60 sobre 2 más pi, entonces, ¿cierto? El dominio será d igual al conjunto de todos los x en los reales, tales que x sea mayor que 0, pero menor que 60 sobre 2 más pi. ¿Ok? Entonces, de esta manera, escribimos el dominio de nuestra función. Así que, eh, el área, ¿no? Ya la encontramos, el área, así que el modelo matemático es lo que habíamos encontrado, ¿no? Que habíamos señalado hace rato, este que tenemos aquí, 15x menos x cuadrado que multiplica 4 más pi sobre 8. Vamos a escribirlo acá, es a de x igual a 15x menos x cuadrado que multiplica a 4 más pi sobre 8. Este es nuestro modelo matemático y ya sabemos entonces que el x, ¿cierto? Se debe mover
Es decir, el x no puede ser cualquier cosa, con x entre 0 y 60 sobre 2 más, para que la expresión tenga sentido. ¿Ok? Y con esto pues terminamos nuestro ejercicio.